Bien, vamos a continuar con el diagrama, nomás que en el anterior video le corté para que no se alargara el video. Y entonces en lo que nos quedamos pues fue que te puedes imaginar que this tras bambalinas se recibe como primer argumento this, que equivale al objeto que llamó dicho método. En este caso, en este ejemplo, pues es libro mágico. Eso ya lo vimos, la nota en morado. Y ahora pues vamos a ver la otra parte en la otra nota en naranja, que dice más la lista adicional de parámetros que necesita la función. Es decir, que detrás de las escenas te puedes imaginar que this se recibe como primer argumento, más toda la lista que el método, más la lista de parámetros que el método requiere. En este caso, pues nomás acepta un parámetro que se llama descuentos. Entonces, esta es la mejor forma que tú puedes entender cómo funciona el contexto this aquí en PHP. Y esto es clave para entender la diferencia entre métodos estáticos y propiedades estáticas. Entonces fíjate cómo aquí, pues estos métodos que hemos venido creando, pues por eso te dije que se están invocando. Toda esta funcionalidad que hemos implementado se está trabajando a través de objetos. ¿Y por qué de objetos? Porque se están invocando las funcionalidades sobre un objeto en cuestión, sobre una instancia concreta de la clase concreta. Entonces, guárdate este diagramita, te puede servir para otros lenguajes de programación tradicionales. En este caso, pues para PHP, con que lo tengas de referencia, luego lo puedes usar como una chuleta de atajo o de conocimiento. Entonces, eso ya lo vimos. Y entonces vamos a seguir, ya lo voy a cerrar. Y también yo he insinuado que en la programación orientada a objetos, el verdadero trabajo lo hacen las instancias de las clases, es decir, los objetos. Las clases, después de todo, son simplemente plantillas para los objetos. Obviamente esto ya lo estamos viendo. De hecho, no es tan sencillo decirlo con palabras, ya que se puede acceder tanto a los métodos como a las propiedades en el contexto de una clase y no en el contexto de un objeto. Entonces aquí viene el término métodos y propiedades estáticas. Cuando se accede a la funcionalidad de una clase, a los métodos o a las propiedades en el contexto de una clase, pues se conoce como métodos y propiedades estáticas. Todo esto que hemos venido haciendo lo hemos hecho en el contexto de un objeto y ya lo vimos por qué. Porque todo se está invocando a través de un objeto. Y además porque estamos usando this. Aquí this es la clave para entender los métodos y propiedades estáticas. Entonces vamos a hacer un ejemplillo acá aislado para que no nos confundamos. Vamos a crear una clase que se llame ejemplo estático. Ejemplo static. Y vamos a ponerle public static. Aquí bienvenida la palabra static. No te preocupes, ya lo vamos a ir viendo. Y vamos a poner en este caso un número. Vamos a ponerle a num. Y vamos a igualarlo a 0. Vamos a hacer un método public static. Bienvenido de nuevo la palabra static. Function hola. Y pues no vamos a retornar nada. Simplemente pues vamos a hacer un echo que diga hola comunidad web tv. Entonces aquí la primera diferencia es que fíjate cómo estamos definiendo una propiedad. Sí, pero fíjate cómo le estamos poniendo, le estamos anteponiendo la palabra static. Y fíjate cómo estamos definiendo un método como los que ya venimos conociendo, pero también tiene una diferencia, le estamos anteponiendo la palabra clave static. Entonces no te preocupes, ya lo vamos a ir viendo. Los métodos estáticos son funciones con scope. Scope, acuérdate que cuando yo diga scope, mi pronunciación no es muy buena. Scope. Cuando yo diga scope se refiere a esto. Scope. Que en español pues ya sería ámbito. Eso ya lo conoces tú porque ya lo hemos venido manejando. Entonces los métodos estáticos son funciones con scope de clase. No pueden acceder por sí mismos a ninguna propiedad normal de las que ya hemos creado. Esto porque esas propiedades pertenecen a un objeto. Entonces, todas estas propiedades y métodos que hemos definido aquí son
ahora sí que de otra forma, diferentes a los estáticos. Ya después te voy a enseñar la diferencia más técnica. Entonces, como ya vimos, pues no, los métodos estáticos no pueden acceder por sí mismos a ninguna propiedad normal de las que ya hemos creado. Esto porque esas propiedades pertenecen a un objeto. Sin embargo, pueden acceder a propiedades estáticas, como la vamos a ver ahorita. Si tienes una propiedad estática y la modificas, todas las instancias de esa clase, es decir, todos los objetos, pueden acceder al nuevo valor de forma contraria a cómo pasan los objetos. Ya ves que si en un objeto cambias una propiedad, el cambio nomás se ve reflejado en este objeto en concreto. Eso ya lo vimos. Como se accede a un elemento estático a través de una clase y no de una instancia, de un objeto en sí, no se necesita una variable que haga referencia a un objeto. Como te dije, como vamos a invocar métodos y propiedades en el contexto de una clase, no vamos a necesitar una variable que haga referencia a un objeto. En su lugar se utiliza el nombre de la clase junto con el operador de 2 puntos, ese que le da muchos dolores de cabeza a muchos. 2 puntos, 2 puntos. Entonces vamos a ver cómo llamar esto para terminar el video. Vamos a ponerle echo y vamos a poner ejemplo static, y fíjate que aquí muy bien lo que vamos a hacer. En su lugar se utiliza el nombre de la clase junto con el operador 2 puntos, 2 puntos. 2 puntos, 2 puntos, y vamos a invocar la propiedad estática a num. Vamos a guardar. Vamos a hacer un br para lo que vamos a hacer después. Vamos a guardar. Vamos a recargar. Y fíjate cómo efectivamente accedemos a un 0. Entonces, pues fíjate aquí es lo que te decía. Como se accede a un elemento estático a través de una clase, a través del contexto de una clase y no en el contexto de un objeto, no se necesita una variable que haga referencia a un objeto. En su lugar se utiliza el nombre de la clase junto con el operador 2 puntos, 2 puntos. Y ya lo estamos viendo aquí. Entonces, pues fíjate cómo efectivamente aquí no estamos usando ni una variable que haga referencia a un objeto en sí mismo. Estamos invocando a la propiedad aNum en el contexto de una clase. Es decir, ¿por qué en el contexto de una clase? Porque lo estamos llamando a través del nombre de la clase. Y fíjate cómo no estamos invocando la propiedad sobre un objeto. Cosa como lo queríamos acá, que acá sí lo invocábamos sobre un objeto en sí mismo. Eso sea todo. Bendiciones.